Hoy vamos a hablar de Sleuth, de Sid Jackson. Es un juego del año 1967, de este connotado autor de juegos, murió el año 2002. Y se trata de un juego de deducción, donde requiere un cierto nivel de concentración y también un sistema para ir notando las informaciones que se obtienen de los demás jugadores. Veamos qué contiene en su interior. La caja es bastante pequeña y contiene simplemente dos tipos de cartas. Unas cartas con gemas o piedras preciosas y un mazo con cartas para investigar cuál es la gema perdida. Luego también tenemos un librito de reglas que viene en varios idiomas, entre ellos el castellano, que en unas cuantas páginas explica satisfactoriamente y sin ninguna duda en qué consiste el juego. A grandes rasgos, Sleuth consiste en que hay una baraja de 36 cartas de piedras preciosas, de las cuales una se oculta, se saca, sin que nadie tome nota de cuál es, se deja a un lado, y es la que deben de adivinar los demás jugadores interrogándose mutuamente con las cartas de búsqueda hasta que alguien llega a la convicción de que ha adivinado o ha deducido cuál es la carta faltante, ganando la partida. Es un juego que se desarrolla aproximadamente en 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de la cantidad de jugadores. Está contemplado que sea para 3 a 7 jugadores y la verdad es que el punto ideal es entre 4 y 5 jugadores. Con menos es muy fácil y con 6 y 7 se transforma realmente en un juego de bastante dificultad, lo que a algunos jugadores puede que no les atraiga demasiado. Veamos ahora el contenido del juego. Estas son las cartas de piedras preciosas. Hay 3 tipos de piedras preciosas, a su vez en cantidades de 1, 2 y 3 unidades por carta y con cartas de distintos fondos. Aquí vemos por ejemplo azules, verdes, amarillas y rojas, que son los colores que juegan. Veamos una carta para entender un poco. Esta carta por ejemplo es una carta de color verde que representa el ópalo, la figura que se encuentra al medio, y tiene 2 ópalos. Puede que sea un poco confuso con tantas gemas que aparecen en la carta establecer de cuál estamos hablando, pero es más fácil fijarse en las esquinas. En este caso, por ejemplo, en la esquina superior izquierda aparecen 2 gemas y son 2 ópalos. Y el fondo es el verde. Acá, por ejemplo, tenemos 3 diamantes sobre un fondo amarillo. En este otro caso tenemos 2 perlas sobre un fondo rojo. Aquí, por ejemplo, un ópalo sobre fondo rojo. Estas cartas se barajan y se saca una. Luego se reparten a los jugadores dependiendo de la cantidad de ellos. Con 3 jugadores 11 cartas cada uno, con 4 jugadores 8 cartas, con 5 jugadores 7 cartas, con 6 jugadores 5 cartas y con 7 jugadores 5 cartas. Es decir, a mayor cantidad de jugadores, menos cartas recibe cada uno. Ahora bien, esas cartas solamente las ve el jugador que las recibe e inmediatamente las anota en un pequeño papel que se entrega junto con el juego, estamos mirando aquí en pantalla, y donde va a ir anotando las cartas que tiene. Y simplemente cruza la información. En el lado izquierdo aparecen los colores, arriba aparece el tipo de piedra y la cantidad, y simplemente coloca una cruz o un asterisco, cualquier señal, en el casillero respectivo. Ahora, cuando se reparten las cartas a los jugadores, puede que sobren algunas. Esas que sobran, porque ha quedado un número que no se divide por el número de jugadores, se descubren, se ponen boca arriba y todos los jugadores toman nota de ellas. Por ejemplo, en este caso han sobrado estas 3 cartas. 2 ópalos sobre verde, 3 perlas sobre rojo y un ópalo sobre rojo. Y se sacan del juego una vez que cada uno de los jugadores las ha anotado en su tarjeta de información. En segundo lugar, tenemos las cartas de búsqueda o investigación, que son estas. Este es el fondo. Y se revuelven, se barajan muy bien y se reparten a cada uno de los jugadores 4. Y esas 4 se ponen boca arriba. 1, 2, 3, 4. Cada jugador en su área de juego va a tener 4 que todos pueden conocer. Y en su turno el jugador va a utilizar una de esas cartas. Aquí está el mazo de robo. Una de esas cartas ejecuta la pregunta que le permite la carta, luego se va al descarte y recompone
sus cartas de investigación y le toca al jugador de la izquierda. Y así sucesivamente en sentido horario, hasta que alguien esté en condiciones en su turno de deducir cuál es la carta de gema que falta, o fuera de turno cuando ya también tiene la misma conclusión. Las cartas de investigación pueden tener uno o dos símbolos en su interior. Por ejemplo, esta carta tiene un símbolo en la parte inferior y dice ópalo. El jugador la juega delante suyo, la pone en el centro de la mesa y le pregunta a otro jugador, a cualquiera: ¿cuántas cartas de ópalos tienes en tu mano? El jugador debe responder y todos van a tomar nota de esa información. En este punto es importante que en la tarjeta de información, que es la que se usa para ir anotando las informaciones, es bueno quién preguntó, qué cosa es lo que preguntó, qué se respondió y quién lo respondió. Esto es optativo, la verdad es que cada uno anota de la forma en que más le parezca pertinente. Acá tenemos también una carta que tiene un solo símbolo, que es amarillo. Entonces el jugador activo pregunta a cualquier jugador cuántas cartas de fondo amarillo tiene, y lo mismo debe responder. En este otro caso, también con un solo símbolo, el jugador activo pregunta a otro jugador cuántos tríos tienes en tu mano de cartas de gemas, y se responde y se anota. Luego tenemos otro tipo de cartas con dos símbolos. Entonces con esta carta, por ejemplo, el jugador le pide a otro que le pase todas las cartas de fondo rojo que contengan perlas, ya sea una, dos o tres. El jugador requerido le pasa las cartas al jugador activo boca abajo, pero indicando a viva voz cuántas cartas son, de tal manera que el jugador activo no solamente va a saber cuántas son, sino que va a poder ver las cartas y las va a anotar en su tarjeta de información, de investigación. En cambio, los demás jugadores van a simplemente anotar la cantidad de cartas que son. En este otro caso, el jugador activo le pide a otro que le pase los tríos azules, cartas de fondo azul que contengan un trío de cualquier gema, y toma nota inmediatamente de cuáles son las cartas específicas. Hay unas cartas especiales que son las que contienen un signo de interrogación y se puede hacer una pregunta abierta conteniendo uno o dos elementos. Si contiene un elemento, el jugador que debe dar la información simplemente tiene que decir a viva voz la respuesta, y si contienen dos elementos va a tener que pasarle las cartas al jugador activo. Esta es la carta Free Choice con un signo de interrogación. Hay otras que tienen también un signo de interrogación pero con un elemento que la acompaña. En este caso, por ejemplo, Free Choice pero de fondo amarillo. El jugador podría preguntar por un elemento, por ejemplo, todas las de fondo amarillo, o tal vez cuántas perlas tienes. Pero si quiere ocupar la posibilidad de consultar por dos elementos, una de esas opciones debe ser el que sea de fondo amarillo. Por ejemplo, los ópalos de fondo amarillo, o pares con fondo amarillo. Hagamos un ejemplo. Este es el jugador activo. En un juego de 4 personas, cada uno recibe 8 cartas de gema. Estas están en su mano. Aquí las mostramos en la mesa solamente para los efectos de visualizarla mejor, pero están en su mano y los demás jugadores no saben cuáles son estas cartas. Bien, el jugador activo le pide a este jugador lo siguiente. Supongamos que el jugador activo juega en el centro de la mesa esta carta y le pide todas las cartas de fondo verde que tengan una sola gema, cualquiera pero una sola. En este caso, el jugador pasivo, el que recibe la pregunta, tiene que pasarle las cartas que tenga. En este caso, por ejemplo, vemos que no hay ninguna. Por lo tanto, no entrega absolutamente nada. Recordemos que aquí hay dos cartas verdes, pero son con 3 gemas, y esta tiene 2 gemas. Por lo tanto, no califican. Otra situación. El jugador es requerido con esta carta que le pase al jugador activo todas las cartas verdes que contengan diamantes. Y en este caso, tenemos que esta carta, efectivamente, es una carta verde con 2 diamantes y se la pasa boca abajo al jugador activo, quien toma nota de la carta, la anota en su librito de investigaciones y la devuelve a la mano del jugador activo. Esta es la mano del jugador activo. Los demás jugadores que no han participado de esto simplemente toman nota de que se trata de una sola carta. Supongamos que el jugador es requerido para mostrar todos los tríos de ópalos con esta carta. En este caso, tendría que mostrar esta carta, que es una carta verde con un trío de ópalos, y esta carta
que es una carta azul con un trío de ópalos, las muestra boca abajo, las pasa boca abajo al jugador activo, toma nota y luego se devuelven a la mano del jugador activo. El jugador activo en este caso pide las verdes. Pregunta al jugador que recibe la consulta: ¿cuántas cartas de gemas con fondo verde tienes? En este caso el jugador requerido, va a tener que decir 2, pero no exhibe nada, porque en este caso la carta es de un solo elemento. Del mismo modo, si recibe esta consulta, los pares, deberá decir cuántos pares tienes. En este caso el jugador tiene 1, 2, 3, 4. 4 será la respuesta. Otra opción que tiene el jugador activo es la siguiente: en vez de consultar utilizando sus cartas de investigación, estas puede descartarlas todas, las descarta todas en el mazo de descarte y saca 4 nuevas cartas de investigación que las pone en su área de juego a la vista de todos los demás jugadores también. Y termina su turno. Bueno, entonces llegamos al momento en que el jugador activo puede estar en condiciones de deducir cuál es la gema que está perdida, y lo que sucede en ese instante es que o la dice simplemente o tiene la opción incluso de hacer una pregunta libre a cualquier jugador, sin importar las cartas de búsqueda que tenga, sin esa limitación. Después de que hace la pregunta y le es respondida, simplemente anota con un círculo en su hoja de investigación cuál es la gema que él estima que es la perdida, y luego saca la carta que se encontraba en la caja con la gema perdida, la mira y la compara con su anotación. Si es la correcta, simplemente muestra a todos los demás la carta y la anotación que hizo, y si es coincidente, gana la partida. Ahora, hay otro momento en que también el jugador puede deducir la carta fuera de turno. En ese caso no se le permite hacer la última pregunta gratis y libre, sino que simplemente interrumpe el juego que se está desarrollando y dice: ya tengo la respuesta, ok, anota con el círculo en su hoja de investigación y hace el mismo procedimiento que acabo de explicar. Bien, ¿qué variaciones tenemos? La variación es que se permite que el segundo, tercer y cuarto lugar, o los lugares que sea, sigan jugando, simplemente que el jugador que ya ha deducido la carta no revela cuál es la carta, deja su hoja de anotación a un lado y la carta de gema que se está averiguando también se deja oculta y se sigue jugando. Otra opción es que cuando se trata de 3 o 4 jugadores, con 5, 6 o 7 se hace mucho más difícil, simplemente se buscan 2 o 3 gemas. Es decir, al principio del juego se sacan 2 o 3 cartas que son las que deben ser todas ellas investigadas y deducidas para ganar la partida. Otra opción también de juego es que en cada turno un jugador puede interrogar 1 o 2 veces, utilizando 1 o 2 cartas de investigación. Ahora, si utiliza 2 cartas de investigación o de búsqueda, una tendrá que ser con un elemento y la otra con 2 elementos. Y podrá, evidentemente, hacerse a un mismo jugador o a jugadores distintos. Por último, existe también una variante que se llama el Super Detective, en que el jugador, cuando hace una consulta con una carta de investigación de 2 elementos, la respuesta va a ser la cantidad que tiene el jugador que recibe la pregunta y no le va a mostrar las cartas en particular, como ocurre en la versión normal. En síntesis, es un juego clásico de deducción. Muchos de mis compañeros en el BGG, mis Geek Buddies, estiman que es el mejor juego de deducción. Es un juego mucho más sencillo, más directo al grano que, por ejemplo, el Misterio de la Abadía o Clue, porque no hay piezas que se estén moviendo, no hay tanta manipulación de piezas en el juego, sino que simplemente cartas y un papelito. En segundo lugar, yo diría que requiere bastante concentración para tratar de hacer las deducciones correctas. De tal manera que no es un juego liviano, es un jueguito en el sentido de que tiene caja chica, pero el trabajo que requiere para los jugadores puede ser bastante alto. En tercer lugar, diría yo, la importancia de tener un buen sistema de anotación. Algunos han comparado al Sleuth con el Sudoku. Es decir, que uno tiene que buscar un mecanismo para ir haciendo los descartes. En este caso el mecanismo, más que en hacer los descartes, es un mecanismo para ir anotando. Qué anotar y cómo ir relacionando las cosas que se van anotando para saber en qué momento hacer la deducción y, antes que eso, cómo ir utilizando las cartas de investigación. De tal manera de obtener la mayor de información para uno, pero al mismo tiempo dándole la menor información a los demás jugadores. En síntesis, estimo que es un juego que vale la pena tener. Es un juego pequeño, sin embargo no es un filler, porque requiere de un
alto uso de las neuronas. Entonces, Sleuth, del año 1967, editado por Face to Face Games, en castellano, pequeño, vale la pena tenerlo.